cerca de 40, acercándonos. Sí, sí. Jolín, Y creciendo bien. qué guay. Bueno, luego nos cuentas, ¿no? ¿Qué hace la empresa y todo eso? A ver. Sí, muy rápido. Lo haré, por dar un poco de contexto. Veo, nos avisas cuando abres, ¿no? Porque de momento- Sí, ya estamos retransmitiendo en directo en YouTube, entendido. Y inicio ya, ¿vale? Hasta ahora. Vale. No. Vale, parece que van entrando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar un segundo a que entren todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, pues vamos a empezar ya para no... Vamos a empezar con 3 minutos de retraso. Para empezamos ya, si os parece. Vale, nada, buenas tardes. Soy Pablo Ceino, soy el responsable, el director de operaciones, formación y proyectos del CEI Valencia. Estamos hoy en esta sesión de hoy, que es un webinar de tarde. Hemos tenido ayer varias actividades presenciales. La semana que viene tenemos 2 actividades, de las cuales destaco un encuentro del proyecto Somos Conecta sobre las cuestiones de inteligencia artificial, pero sobre las cuestiones legales que afronta toda la parte de inteligencia artificial. Son 11 expertos, casi como un pequeño congreso de toda esta parte de legalidad de inteligencia artificial, que ahora está muy bien, que organizamos junto con Avalnet. Y lo tenéis, y luego tenemos otros eventos en julio, que nos quedan algunos, y algún taller para emprendedores también nos queda, y para empresas, formación, algo hay, y además ya está colgada la de septiembre, no toda, pero parte de la información de septiembre. No me extiendo mucho más. Tenemos hoy la sesión de cómo puede ayudar ChatGPT para las empresas, y además hoy, que me agrada doblemente por la temática y por el ponente, tenemos con nosotros a Fran Conejos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por acceder a tener este webinar con nosotros, que sabéis que de vez en cuando hacemos actividades en webinars, muchas veces porque el experto o el ponente no está cerca y no puede hacerlo presencial. Y en este caso agradecer a Fran que haya podido destinar esta tarde con nosotros. Tenemos el chat, como sabéis, a disposición, que Fran luego haciendo la ponencia, y tenéis ahí el chat, que luego sí lo leerá o se lo leerán desde detrás la gente del CEI que está organizando los mandos de la nave de este webinar. Y poco más, no me extiendo más. Fran, os lo presentará el programa, es director de marketing en Thinky, cofundador de la empresa Landbot, que igual sí que os sonará igual algo más, inversor también de startups, y bueno, lleva más de 10 años creando empresas tecnológicas y trabajando en marketing B2B. Y de hecho yo a Fran lo conocí, pues no sé si 10 años, pero algo así, cuando empezó 13. con una startup en el programa Youth. Eso, sobre todo experto y acercando, que al final es el webinar de hoy, toda la parte de inteligencia artificial y aproximando toda esta tecnología para la parte de las empresas, para la parte de marketing y muchas más cosas que nos va a contar. Así que, Fran, te dejo. Muchas gracias a todos y gracias otra vez. Muy bien. Pues encantado de estar aquí. Voy a compartir Comparte, si pantalla. quieres. Muy Sí. buenas tardes a todos y todas. Y vamos allá.
Vale. No hace falta que me presente porque ya lo ha hecho Pablo y, bueno, como al máximo mencionar que me hace mucha ilusión porque, en efecto, hace 12 o 13 años yo creo que mi primera experiencia de emprendimiento fue precisamente aquí en el CEI de Valencia, entonces volver aquí a casa pues es bastante especial para mí. Vamos a ir muy, muy rápido, vamos a aclarar velozmente a qué llamamos inteligencia artificial, vamos a ponernos en la misma página todo el mundo y a tener claro si consigo quitar aquí esto. Ahora, vale, sí, mejor. Muy bien. Pues como vemos ahí, la inteligencia artificial es una rama de la informática que está orientada a realizar tareas que imitan la inteligencia y el comportamiento humano. Esa es la parte de inteligencia que tiene. Al final no es más que una serie de algoritmos que suceden por detrás, pero no pensemos en la inteligencia humana porque dista mucho de lo que es nuestra inteligencia, ¿no? Es una rama de la informática y nos tenemos que quedar de momento con eso. Dicho esto, existen varios tipos de inteligencia artificial. Nosotros aquí nos vamos a centrar principalmente en lo que viene siendo texto y conversación, ¿no? Nos apoyaremos lógicamente en ChatGPT, seguro que casi todo el mundo lo conoce, pero repasaremos y daremos unas pinceladas rápidas. ¿Por qué debería importaros? Yo creo que a todos los que estamos aquí es un tema poco trivial, sin duda. Para mí, al menos, la inteligencia artificial, desde que estoy estudiándola y no hace tantísimo tiempo, es verdad que en Lambot, que es una empresa que se dedica es un constructor de chatbots y lo venimos utilizando desde en 2016 ya estábamos creando chatbots e intentando añadir inteligencia artificial. Y os puedo asegurar que para conseguir que un bot reconociera, por ejemplo, ante una petición de tipo quiero reservar una mesa para 4 personas, que reconociera esas 4 personas de una forma inteligente o porque ahí existen muchas posibilidades, para 4 comensales y todas las variaciones que puede existir, eso era un dolor y te tenías que tirar horas solamente para que reconociera ese tipo y entrenar a base de mucha repetición y ejemplo. Entonces ahora lo que estamos viviendo a partir de este momento, para mí es una de las revoluciones más importantes que vamos a atravesar. Se apoya lógicamente en la revolución que supuso la informática, en lo que supuso también la llegada de Internet, pero hay una diferencia con estas revoluciones anteriores, ¿no? Si lo pensamos, Internet llegó a nuestras casas en la década de los 90, en los 2000, creo que Facebook empezaba en los 2004, 2005, una cosa por el estilo, y la IA, pese a que es cierto que llevamos muchas décadas, hemos vivido inviernos, primaveras, al menos 4 o 5 de estos, yo creo que estamos ahora mismo en el punto definitivo de la IA. Vamos a ver por qué. Otro tema que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de este momento de la IA es el crecimiento exponencial. Y aquí mi parte de ingeniero siempre ha sido un tema que me interesa mucho, y para explicar el crecimiento exponencial, no sé si seguro que mucha gente conoce la historia de el rey y el inventor de ajedrez, ¿no? Se cuenta que un inventor creó el juego de ajedrez para contentar a su rey, y el rey quedó tan entusiasmado con este juego que le permitió al inventor pedirle cualquier cosa a cambio que quisiera. El inventor lo que le pidió fue, si conocéis el tablero de ajedrez, son 8 casillas por 8, en total 64 casillas, y dijo, muy bien, lo que quiero es un grano de arroz en cada casilla, empezando. En la primera pondremos un grano, en la segunda pondremos 2, en la tercera pondremos 4, 8, 16, etc. Hasta llegar, que nadie se lo esperaba, el rey
enseguida aceptó la oferta, la gente se quedó, oye, pues qué tontería, ¿no? Y cuando hicieron los cálculos, al llegar a la casilla 64, tenían que darle al inventor 18 trillones, que es ese número tan largo que veis ahí, difícil de leer, 18 trillones. No había arroz ni en el reino ni prácticamente en todo el mundo. Y eso es un poco el crecimiento exponencial, ¿no? Y lo que supone un crecimiento que no es lineal, sino que es exponencial, que cada vez crece más rápido. Si para demostrar esto que os estoy contando, precisamente hace poco veía un artículo de los avances. Aquí no estamos en IA de tipo texto, estamos en IA de tipo imagen, ¿no? Sabéis que DALL-E salió hace pues, un año y poco, y estas eran las primeras pruebas que se hacían con esta inteligencia artificial generativa para crear imágenes, ¿no? 2022, un jugador de básquet, y 2022 también un boxeador contra Mario, ¿no? Eso era el prompt. Es de esto hace apenas un año, y esto que veis sería 2003, sería el día de hoy, porque esta imagen la he generado hoy mismo con Midjourney, no es DALL-E, pero bueno, sí, Midjourney, que es una de las herramientas más destacadas que hay en este campo, y el prompt sería exactamente el mismo: John Stamos versus Mario Bros. Boxing en formato póster. Fijaos cómo cambian los resultados. Lo mismo con el jugador de baloncesto, mismo prompt, New York Knicks, small forward, Stanley, y este es el resultado de hoy. Hay que decir además que yo no soy un experto en Midjourney ni en IAs de tipo imagen, que tienen sus particularidades y que está bien conocerlos. A mí la verdad es que no me atrae tanto, pero vamos, al final poner 4 prompts, saber que al final tienes que poner V5 si quieres utilizar la última versión y que funcione mejor, y no hay que saber muchísimo, ¿no?, para conseguir resultados impresionantes. Dicho esto, habría que plantearnos en qué momento cambiará la forma en la que trabajamos, de la misma manera que lo hizo en su día Internet y que llevó a cabo una serie de innovaciones, de empresas, de emprendimientos alrededor de Internet. Y ahora mismo, de hecho, estamos aquí, podemos estar hablando porque existe Internet, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago frecuentemente es ¿cuánto tardará esto en cambiar la forma en la que nosotros vemos el trabajo a día de hoy? Y he escuchado más recientemente que por algún experto en inteligencia artificial que lleva muchísimos años, que dentro de 10 años la forma en la que trabajamos habrá cambiado por completo. Yo la verdad es que a mí me sorprende y tengo que confesar mi capacidad, o mejor dicho, mi incapacidad para hacer predicciones a tan largo plazo. Yo a día de hoy todo lo que supere un año no me mojo. O prefiero, es decir, una predicción a 3 meses, vale, soy capaz. A 6 puede, me empieza a costar. A un año, no, ahí no entro. Lo que sí que hay que decir, hay que destacar, es que en esto de las predicciones, precisamente, en el artículo donde sacaba estas imágenes de hace un año, hablaban que a finales de esta década podía ser un problema potencial el tema del deepfake. Las imitaciones o las suplantaciones de identidad. Esto ya hoy es una realidad, y esto fue una predicción por una persona que sabía hecha hace un año, con lo cual os podéis imaginar la velocidad a la que va esto, y por ese motivo yo no creo que esto sea ni en 10, ni en 5, ni en 2 años. De hecho, para mí ya ha transformado completamente la forma en la que al menos yo trabajo. Este sería una representación
El PRON es precisamente eso, un hombre trabajando con 2 ordenadores, y eso es un poco mi día a día. En un ordenador hago el trabajo de siempre y en otro ordenador ChatGPT continuamente. En ocasiones puede ser otra herramienta, pero casi siempre es ChatGPT. Y os quiero enseñar algunos ejemplos de tareas que llevo a cabo, ¿vale? Para que veáis lo que se puede conseguir de una forma no muy complicada con este tipo de herramientas. Os voy a explicar. En este caso, lo que estaba intentando yo hacer era inventariar todos los trabajos que hago en mi día a día en marketing. Prácticamente es un equipo de una persona, en realidad ahora mismo de 2 desde esta semana. Si estás, Carlos, por aquí, un saludo. Y están tratando de inventariar todas las tareas que realizan en el departamento para poder precisamente buscar contrataciones y saber dónde, en qué áreas necesitaría apoyo, ¿no? para contratar. Entonces, se lo planteaba a la inteligencia artificial, empezamos haciendo una tabla con los ítems, ¿no? Y me los categoriza, le doy, después de darle todo el contexto, y al final de esto, este sería el output. En realidad, aquí falta, esto es un tercio del output total, pero aquí no ha habido prácticamente intervención humana. Es decir, toda esta tabla está generada a partir de IA. Puede parecer una tontería, pero esto a mí me hubiese costado mucho tiempo hacerlo. Seguramente no lo hubiese hecho nunca, o no lo hubiese llegado a hacer con el nivel de detalle que podemos ver aquí. Otro ejemplo, sabéis que en el mundo de las startups, yo llevo muchos años trabajando con startups, y es muy típico hacer el pitch, la presentación para inversores y este tipo de elementos, ¿no? Y aquí lo que intentamos hacer, primero, es convertimos a ChatGPT en un experto para crear un posicionamiento, unas diapositivas de posicionamiento de marca. Y un detalle es que al final del prompt, el prompt es la instrucción que le damos a la IA para que pueda ejecutar tareas. Al final del prompt le pido que empiece por confirmarme que he entendido. ¿Por qué? Porque aquí había mucho contexto que había necesitado, que le había pasado a la IA, y le pido que me haga las preguntas necesarias para completar el objetivo que le había pedido con éxito. Este es un tema importante, pedirle que nos haga preguntas para que entienda mejor el contexto. Luego veremos por qué, ¿vale? Y en este punto, pues ChatGPT me devuelve cuál es el perfil de cliente ideal, cuáles son los principales competidores, cuál es el pricing de los precios de tu modelo, etcétera. En lugar de contestarle a las preguntas, lo que hago es coger una tabla donde tengo la información de mis clientes, ¿no? La facturación organizada o categorizada por industrias, y de esta forma ChatGPT va a tener una idea muy clara o un contexto muy bien definido, ¿no? de la tipología de cliente. Un pequeño inciso para quien no lo sepa: Thinky es una empresa B2B que provee de un software para pymes, para que puedan gestionar de una forma más eficiente sus operaciones y sus procesos, ¿no? Nos enfocamos sobre todo a un público, un tipo de empresas poco digitalizado. Por eso mismo veis aquí este tipo de industrias: agrícola, concesionarios, instalación, etcétera. Y cuando le doy todo el contexto y respondo a todas las preguntas que me había hecho, le pido a ChatGPT que me ayude a representar gráficamente, ¿no? Al final tenemos que hacer una presentación, pues oye, para representar gráficamente me sugiere que hagamos una matriz de competidores, una tabla comparativa y un battle card. Y empezamos con la matriz de competidores. Es tan efectivo que en este caso pues nos define los 2 ejes donde vamos a situar qué es cada cosa. El eje horizontal estaría la facilidad de uso, el enfoque no-code; en el eje vertical la especialización de pymes, y nos dice en qué punto, en qué cuadrante deberíamos situar a cada uno, tanto a mi empresa como a los competidores. La verdad es que súper útil. Y la tabla comparativa, como podemos ver aquí,
después de haberme dado unas pinceladas para ayudar a bajar a tierra categorizaciones de competencia, resulta súper fácil. A continuación te muestro la tabla comparativa que incluye Thinky con las características clave, ¿no? Y esto es muy útil y muy gráfico para ver las diferencias entre nuestra solución y el resto de soluciones. A ver. Por aquí tendríamos la Battle Car, que es como una comparativa en base a unos atributos determinados que expone las ventajas de nuestra empresa y los competidores, ¿no? En cada uno de esos atributos. Esto, desde luego, sería algo que podía haber hecho yo, quizás, pero la realidad es que seguramente me hubiese costado una barbaridad y no llegaría a este nivel de detalle y de calidad. Y además de este tipo de elementos, aquí tengo que confesar que he ido cogiendo, porque sabéis que en ChatGPT, para quien lo utilice, cuesta mucho buscar y la información que está dentro del prompt, no, así que hay que poner siempre buenos títulos descriptivos para poder encontrar las cosas cuando la buscamos. Yo siempre sufro de este problema, pero algunos ejemplos que podéis ver aquí, pues por ejemplo, listado de descripciones para alguna campaña que hemos utilizado, audiencias, esto sería, oye, lógicamente esto viene de conversaciones muy extensas, con mucho contexto, conoce muy bien. Aquí, por ejemplo, le estamos preguntando dónde podríamos enmarcar uno de nuestros anuncios. Pues dentro de LinkedIn Ads nos recomienda las categorías o los tipos de audiencias donde podríamos añadir nuestros anuncios. También nos sugiere una lista de palabras clave, de keywords para utilizar en Google Ads y hacer anuncios. Y también, lógicamente, nos sirve para crear anuncios. Aquí le pedimos genera 5 anuncios para LinkedIn con la siguiente estructura. Esto, repito, viene de una conversación muy, muy, muy extensa. Conoce muy bien la empresa, conoce muy bien la propuesta de valor, etcétera. Y automáticamente pues empieza a darnos esos anuncios que no, por lo general, no se suele quedar ahí. Como veis, aquí he cogido un par de ejemplos que en este caso le pedíamos ese texto, un titular, una descripción y, oye, haznos una propuesta de imagen, dame ideas de imagen que podamos utilizar. Luego esto, por el momento, lo hizo una persona, mi antigua compañera de diseño, y en este caso todavía no existe o todavía no están del todo desarrolladas, pero es cuestión de muy, muy, muy poco tiempo, no me cabe duda, para que esta tarea también pueda quedar automatizada o pueda hacerlo otra IA generativa de tipo imagen. Podéis ver estos 2 ejemplos de anuncios. Y aquí sucede muchas veces que hay muchas personas que con cierta incredulidad con el tema de la IA, que ya han vivido diferentes inviernos de la inteligencia artificial, siempre plantean, bueno, esto seguramente sea otro caso como blockchain, como Bitcoin, que, bueno, eso daría mucho para hablar, pero lo que está claro es que es una tecnología que tuvo muchísimo hype y que se ha deshinchado. ¿Cuáles son las diferencias? Miles, pero la más importante o la más significativa es que esto no es una cosa mía. Podríamos pensar que, oye, yo a lo mejor genero una serie de resultados o estoy muy, muy, muy pesado y muy orientado a hacer mi trabajo con ChatGPT y es una cosa muy personal mía, pero esto no le aplica al mundo entero. No creo que vaya a ser así, porque de hecho, si pensamos en las grandes empresas tecnológicas, los movimientos que están haciendo últimamente son radicalmente en esta dirección, empezando por Adobe, Photoshop, que ya incluye una parte de imágenes generativas que es impresionante, el propio Meta, que aunque no lo parezca, tuvo quizás el problema con el multiverso, pero está muy, 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 muy orientado también a la IA en estos momentos y está haciendo además contribuciones súper importantes.
Tenemos también a Salesforce, que es el gran CRM, dueño también de Slack, si lo conocéis, y que están incorporando también inteligencia artificial en todo lo que pueden. Y por supuesto, los otros dos grandes gigantes, Google y Microsoft, que van a ser los responsables de que en las próximas versiones de sus sistemas operativos, sus paquetes Office, etcétera, no tengamos escapatoria. Es decir, sí o sí, cuando abramos el ordenador dentro de unos meses, vamos a interactuar con inteligencia artificial cada uno de nosotros. Cuando abramos el Excel, el PowerPoint, el Word, vamos a estar interactuando con la IA. Es decir, tendremos al lado un chat donde podremos hacer una serie de tareas, de correcciones, de resúmenes, etcétera, con este tipo de aplicaciones. Y eso, queramos o no, cambia por completo las cosas. Es cierto que podríamos negarnos, que podríamos obviar la realidad y que, en definitiva, cuando salió la calculadora, o cuando apareció la calculadora o salió el propio Excel, que ya hace unos cuantos años de esto. Yo conozco, de hecho, en Valencia hay un bar al que vamos mucho mi mujer y yo, que sigue haciendo todas las comandas en papel y boli, todas las operaciones. ¿Me sacas la cuenta, Roberto? Y hace todas las operaciones, todos los cálculos en papel y boli. Es una opción y yo creo que es un poco hasta tierno, pero sin duda, si buscamos eficiencia o eficacia, no es la mejor opción. Aquí va a pasar un poco lo mismo. Tenemos dos opciones desde mi punto de vista. Podemos cerrar los ojos, podemos estar a la espera de que Google y Microsoft saquen sus soluciones, nos lo den todo hecho y a partir de ese momento empecemos lo mismo, pero yo creo que lo que vamos a vivir aquí es una especie va a suceder algo parecido a, no sé si recordaréis, hace no tantos años, cuando alguien hacía un currículum, cuando redactábamos nuestro currículum, era muy típico añadir lo de la ofimática, ¿no? Conocimientos avanzados de ofimática, Excel, Access, este tipo de cosas. Pues lo que va a suceder aquí no va a estar muy lejos, es decir, la nueva ofimática va a ser la inteligencia artificial, con la diferencia de que va a tener un impacto mucho, mucho más grande que el que tuvo la ofimática de aquel entonces, de hace 1 o 2 décadas. Y si decidimos la opción 2, que sería la píldora roja, aquí lo que tenemos que hacer es prepararnos cuanto antes y ponernos... prepararnos para todo lo que está por venir, y tenemos la opción, porque al final no son herramientas tan complicadas de utilizar, no requieren que seamos expertos en el dominio de estas herramientas, sino que conozcamos una serie de elementos. Si fuera vuestro caso, que estáis empezando a utilizar la IA, estáis empezando a hacer algunas cosas con ChatGPT y os quisierais preparar para afrontar este tipo de herramientas para hacer implantaciones en vuestra empresa, y os preguntaréis, oye, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos contratando a un equipo interno o externalizamos esta parte a una gran consultora para que nos ayude? ¿Nos apuntamos a un máster de 2 años para estudiar de esto? Yo personalmente diría que ninguna de estas es correcta. De hecho, como os decía antes, a mí me cuesta mucho hacer predicciones a largo plazo, y largo plazo ahora mismo es más de 1 año para mí. Y estudios universitarios, carreras universitarias de 5 años con máster, 8 años, la verdad, si os digo la verdad, para mí al menos cada vez tiene menos sentido este tipo de formaciones. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? Pues yo creo que un buen sitio para empezar, para entender y aprender a utilizar estas tecnologías, sería por ChatGPT. No porque a mí me guste más ChatGPT que otros modelos de lenguaje, pero
sí que es verdad que a día de hoy es el más avanzado. Entonces, mejor empezar por el más avanzado y por el que mejor funciona. Y esto seguramente, o es posible que cambie. Y en el futuro yo lo que creo que sucederá, futuro cercano, es que utilizaremos diferentes modelos para diferentes tipos de tareas. Es decir, quizás cuando tengamos que ejecutar una tarea muy costosa, muy compleja, recurramos a ChatGPT, pero para cosas más simples podemos utilizar modelos diferentes. A lo mejor BART, que es el modelo de Google, nos sirve para una tarea de cierto tipo, ¿no? O aparecerán otros modelos que los acabaremos utilizando de forma un poco conjunta. Y decía que lo ideal sería empezar a promptear, a dar instrucciones a la inteligencia artificial y entender bien cómo funciona desde ChatGPT, que como sabéis es de OpenAI, que como seguramente sepáis, tiene una relación muy cercana y algo curiosa con Microsoft precisamente. Y en este punto hablaríamos de la ingeniería de prompts. En realidad de ingeniería, iba a decir que no tiene nada, mentira. Sí que tiene una parte importante porque hay mucha gente que esto lo estudia de una forma muy profunda, pero de hecho necesitaría buscar y cambiarle el nombre a lo de ingeniería de prompts por arte de prompts o conocimientos de prompt. Igual que quien utiliza Excel, lógicamente necesita unos conocimientos mínimos, necesitamos conocer cómo funcionan las fórmulas, qué fórmulas existen, y de lo contrario es muy complicado, ¿no? Y cuando vas al menú de Excel hay un montón de opciones. No es preciso saber utilizar las macros y historias demasiado complicadas. Con saber utilizar de una forma simple, conocer algunas fórmulas, saber dónde podemos ir a encontrar otras fórmulas de Excel, yo creo que es suficiente para que la mayoría o el común de los mortales pueda sacarle partido a esta herramienta, y al final es de lo que se trata. Pero aquí un tema importante cuando trabajamos con GPT, veis que ahí pone GPT, os voy a contar la diferencia entre GPT y ChatGPT. GPT sería el modelo de lenguaje masivo que hay por detrás de ChatGPT. Y ChatGPT es simplemente una interfaz que es una parte grande del éxito que ha tenido OpenAI, porque han sabido crear una interfaz para una cosa tan compleja por detrás y hacerla tan simple, de manera que cualquier persona que sepa utilizar, que sepa enviar un WhatsApp, es capaz de utilizar ChatGPT. Y por detrás ChatGPT, como decía, tiene GPT, ¿vale? Que es el modelo. No vamos a entrar en detalle con estos temas, pero que lo sepáis que sería de esta forma. Y una cosa importante que tenemos que saber de GPT es que si generamos buenos prompts, vamos a obtener por lo general buenos resultados. Pero ¿qué pasa cuando el prompt que estamos introduciendo no es tan bueno? Pues que si a ChatGPT le damos algo básico, nos va a generar un resultado bastante mediocre. Y esto es uno de los motivos por los cuales mucha gente que yo, como llevo unos meses obsesionado con esto, siempre que puedo, a cualquier persona intento hablar del tema. Oye, ¿has probado ChatGPT? Cualquier amigo y familiar. Sí, lo he probado, pero esto todavía no está... le faltan unos meses, le faltan unos años para que funcione. Y lo que sucede en estos casos, por lo general, es que esta es la prueba que han hecho, ¿no? La iteración que han tenido con ChatGPT. Vamos a ver ahora, hablando siempre de ingeniería de prompts, para mí, ¿cuál es la estructura ideal de un buen prompt? En primer lugar, tenemos las instrucciones, después tenemos los modificadores y tenemos el contexto. Esos son los tres elementos básicos de casi cualquier prompt, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que es cada uno. Instrucciones. Cuando hablamos de instrucciones, es la tarea que le estamos requiriendo a ChatGPT.
que pueden ser pensar en verbos, pensar en acciones, y esa será la instrucción principal. La instrucción principal. Resume, genera un listado, explica, traduce, redacta, sintetiza, sugiere, elabora, escribe, proporciona ejemplos, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de modificadores, en este caso sería darle todos los elementos que necesita, en este caso ChatGPT, para conseguir la tarea que necesitamos. Si recordáis antes, en los anuncios de LinkedIn, pues le decíamos, genera una descripción genera un título de no más de 90 caracteres, genera una descripción de más de 200 caracteres, o, por ejemplo, en el ejemplo de las tablas, le decíamos que esto sería el punto del formato, genera tu output o genera la tarea en formato tabla, podría ser, o formato código, o formato Markdown con negritas y con todos los elementos necesarios para que quede atractivo. Eso sería la parte de modificadores, ¿no? Que son lo que le dan los atributos a nuestra instrucción, muy importantes. Pero sobre todo, una cosa sin la cual ChatGPT ni cualquier otro modelo puede funcionar. Mentira, cualquier otro modelo no. De hecho, Midjourney, a veces las IAs generativas de imagen funcionan muy bien cuanto más simple es el prompt. Pero si pensamos en las IAs de tipo texto, necesitan precisamente el contexto. Y el contexto aquí sería aclarar cuál es la propuesta de valor de nuestra empresa, a qué audiencia, qué público nos estamos dirigiendo, qué tema queremos tratar, de manera que si le tuviésemos que pedir a ChatGPT que nos genere un artículo del blog, nunca le diríamos genera un artículo de un blog, le diríamos genera un artículo de un blog para mi empresa que se dedica a, que se dirige a este tipo de público, que tiene una propuesta de valor de este tipo, y quiero que el artículo, ahí iríamos a los modificadores, tenga 1000 palabras, y quiero que esté dividido en 6 párrafos, etcétera, ¿no? Y de esta forma construiríamos un prompt con modificadores, con contexto, y es mucho más probable que el resultado que obtengamos sea positivo. A ver, perdona. Vale. Un consejo que os daría también, si no estáis muy familiarizados, es que empecéis con tareas simples. Aquí os pongo tareas simples, pues por ejemplo, redactar un email. En este caso es un email en inglés que, bueno, yo me puedo llegar a defender, pero sin duda no es lo mío, ¿no? Y en este caso tenía que enviar un email a un proveedor con el que estaba teniendo algunos contratiempos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues le quiero proveer de todo el contexto posible. ¿Qué hago? Le doy o le comparto todos los emails previos que hemos tenido en esa conversación para que sepa en qué punto estamos. También, lógicamente, le digo en qué tono y en qué estilo quiero que me lo muestre, aunque aquí lo ideal hubiese sido, mira, ChatGPT, te voy a suministrar varios ejemplos de emails que he enviado a proveedores o a otras personas para que de ahí extraigas mi estilo, mi tono, mi voz, etcétera, ¿no? Y lo apliques en el email que vas a crear. En cualquier caso, como era un email relativamente simple de ejecutar, pues no teníamos demasiado problema y no era necesario, ¿no? Pero en definitiva, el output que saca aquí, súper útil, bueno, cambiando un par de cositas y con un par de iteraciones, llegamos a un output que a mí me hubiese costado mucho ejecutar. Y decíamos, empezar por tareas simples en la medida de lo posible, emails, publicaciones en redes sociales, reportes, fórmulas para Excel o ayuda a la hora de utilizar herramientas, todo lo que sea previo a 2021 y esté bien documentado en Internet, podéis recurrir a ChatGPT para que os ayude a utilizar una herramienta concreta. Excel la conoce a la perfección. Resumir documentos. Y cuando hablamos de resumir documentos, esto no lo he comentado, pero ChatGPT tenemos 2 versiones ahora mismo, una con el modelo 3.5 y otra con el 4 para los usuarios que pagan el Plus, $20 que están muy, muy bien pagados. Dentro del
ChatGPT Plus, que se llama esa versión de pago, tenemos la opción de utilizar plugins. Y los plugins nos permiten conectarnos a Internet, cosa que ChatGPT no lo hace. Y podemos hacer cosas de este tipo. Haz un resumen de esta página. ¡Bum! Súper rápido. O, en este caso, actúa como un experto legal de un bufete de abogados. Muéstrame las cláusulas más importantes de este modelo de contrato de alquiler. Le subimos un PDF y utiliza un plugin que se llama As Your PDF y enseguida nos destaca todos los elementos que le hemos pedido. Funciona muy bien para este tipo de cosas. También le podemos pedir que nos genere resúmenes de libros, de documentos, ¿no?, previos a 2021, como siempre, o utilizando algún plugin. Y eso son tareas que hace muy bien. Y por último, os quería comentar 9 trucos. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, creo que 5 minutos podemos abordarlo. Para mí son 9 trucos esenciales para utilizar bien ChatGPT. Que serían, perdón que tenía que coger mi vaso. Serían, el primero, pasa tiempo con las herramientas, muy importante. Nadie sabe utilizar Excel si no se ha pegado con el Excel, ¿no? Si no ha estado dándole vueltas, probando, buscando documentación, etcétera. Lo mismo con estas herramientas. Pasad tiempo con ellas. Y cuando abráis ChatGPT, no le preguntéis por el sentido de la vida o por a qué saben las nubes o si existe Dios, sino que utilizad vuestra experiencia que tengáis del campo que sea. Yo, por ejemplo, me dedico al marketing, pues sobre todo procuro hacer cosas de marketing. Cuando me meto, por ejemplo, a pedirle ChatGPT, y es una cosa que hago muy frecuentemente, historias de programación, yo no soy programador, pero es cierto que tiene una capacidad de generar código impresionante, pero obviamente me cuesta más porque no soy capaz de discernir si el resultado es bueno o es malo hasta que lo pruebo. Si lo puedo probar, si funciona es bueno, si no funciona, pues tengo que seguir probando cosas. Así que utilizad lo que conocéis mejor para poder valorar y de una forma más positiva. Convertíos en investigadores de prompts. Eso es importante. Es decir, yo recuerdo que cuando empecé con ChatGPT, mi mentalidad siempre ha sido pasarme el juego, retorcerlo hasta, al final es gratis y le podéis decir, genera un título para una landing page, o le podéis decir, genera 20 títulos que sean súper originales, que además, y cuando digo investigador de prompts, me refiero a que llegáis a entender, a profundizar. Y una de las cosas que primero hice fue generarme un prompt que me genera prompts a su vez, y eso lo he ido iterando, modificando, perfeccionando, y ese tipo de herramientas creo que nos pueden venir muy bien para entender mejor a la tecnología que hay detrás y el funcionamiento. Después, iterad y refinad. Esto siempre es muy difícil que a la primera el resultado obtenido sea el que nosotros deseamos. Entonces, empezad por algo simple, ir dándole más contexto, decirle que le vais a proporcionar una serie de información, que os diga si la ha entendido bien, que os pregunte o que os pida qué información necesita para que el contexto esté bien detallado, y ese sería precisamente el siguiente punto. Contexto detallado, siempre. Esa es quizás la más importante. Cuanto más contexto, cuanto mejor contexto para la tarea que estáis tratando de hacer le deis a la IA, mejor resultado vais a obtener. Y después una serie de trucos, de tips un poco más avanzadas. Cuando estáis intentando hacer una tarea compleja, por ejemplo, lo que decíamos antes, queremos crear una landing o queremos crear un artículo de un blog. ¿Cómo lo haríamos? Crea un artículo de un blog de no sé cuántas palabras. Error. ¿Por qué? Porque eso es demasiado complejo. Y en este tipo de tareas es ideal que vayamos paso a paso y que dividamos esa tarea en subtareas más pequeñitas. ¿Por dónde podríamos empezar? Una vez le damos el contexto de todo lo que necesite saber, oye, necesito que me definas el cliente ideal. Cuando tenemos el cliente ideal y sabemos que lo conoce muy bien porque lo ha definido la propia IA, le vamos a pedir que nos genere un título para nuestro artículo del blog. Cuando tenemos el título, le vamos a decir que nos genere
un guión, un índice, una estructura de eso. Y luego vamos a ir punto por punto trabajándolo. Después iteraremos, refinaremos, etcétera. Pero no esperemos conseguir buenos resultados a la primera para tareas complejas, porque eso no suele funcionar. Después, otra cosa que viene muy, muy, muy bien es darle ejemplos. Y ahora veremos alguna cosita. Y hacerle interpretar personajes. No sé si lo visteis antes, pero yo casi siempre que son tareas relativamente complejas, empiezo por actúa como, transfórmate en, conviértete en. Y a partir de ahí desarrollamos. ¿Por qué? Porque es una forma de enmarcar a la IA en un papel y cuando le dices que actúe como, no se va a salir del personaje por lo general, ¿no? Entonces, si tú le dices actúa como un experto de empresas, de startups, de marketing, que tiene que proporcionar unos consejos originales, él siempre se va a ceñir a su rol. Y es algo que no siempre mejora la calidad, pero es muy posible que mejore la calidad del output y sobre todo que no se desvíe del camino en ningún momento, que alucine menos y que siempre sepa de qué estamos hablando. Y por último, incluid frameworks. Un framework sería como una estructura para que tiene que continuar. Y esto que sería, estos tres últimos tips que comentamos, viene especialmente bien porque de esta forma no le obligamos a la IA a pensar, ¿vale? Y siempre que no la hacemos pensar es mejor. ¿Qué es lo que hace bien la IA? Ejecutar tareas como si fuera un robot, que al final es lo que es, ¿no? Entonces, ella tiene muchísima información. Lo que tenemos que hacer es ponerle muy, muy fácil, facilitarle la vida para que esa información nos la dé como nosotros queremos. Y un ejemplo de esto, pues por ejemplo, que creo que aquí este ejemplo reunirá varias cosas que comentamos. Actúa como un experto market research, analizador de mercados, que sabe mucho de un mercado determinado para unas audiencias, etcétera. Y empezamos a pedirle que nos genere, dame 5 segmentos de audiencias para Thinky. Pues en este caso, por ejemplo, los growth gurus, ¿no? Que son industrias instaladoras que quieren expandir su negocio. De esta forma, ya sabe ChatGPT a quién se tiene que dirigir cuando digamos, oye, vale, pues quiero que me crees ahora un perfil, no sé si conocéis lo que es el buyer persona, ¿no? Esa radiografía de nuestro cliente ideal, pero aquí no le decimos, genera un buyer persona, un perfil de cliente ideal, sino que le decimos, genera un perfil de cliente ideal para los growth gurus, que me has dicho antes lo que son, entonces lo sabe muy bien, y lo vas a hacer siguiendo el siguiente esquema que te paso. Y esto era un tema muy largo, ¿vale? Esta técnica la utilizo muchísimo porque funciona absurdamente bien. Y en un momento, esta tarea estaba completada de la siguiente forma. Nombre Alejandro, 38 años, casado, nos crea esa radiografía de cliente ideal con sus rasgos de personalidad, con su mapa de empatía, frases que dice en su día a día, sus principales frustraciones, quiénes son los influencers que más le pueden afectar, dónde encuentra la motivación y los canales de marketing preferidos y otra serie de elementos. De esta forma, no obligamos a la IA a pensar tanto, sino a ejecutar en base a un camino que se lo hemos dejado muy bien definido. Y esto suele ser sinónimo de éxito. Y con esto acabaría para dejar tiempo a las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a abrir el... No te decía a ti. Me ha saltado Siri. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, Fran, Carlos nos pregunta si el ChatGPT no está conectado a Internet, ¿no? Pues mira, lo desconectaron de Internet ayer, hace un par de días, precisamente. Tenían ChatGPT en la versión Plus, a ver si os lo puedo enseñar. A ver. Vale. Antes, aquí, esto es el ChatGPT Plus. Eso quiere decir que es la versión de pago, ¿no? Antes, en este punto, teníamos aquí
los plugins que os comentaba. Este es el modelo estándar y había otra opción que era para que se podía utilizar como buscador. Decidieron desactivarlo hace un par de días por diferentes motivos. Uno, no funcionaba tan bien como esperaban para algunos casos de uso. Era útil si lo sabías utilizar y cosas muy, muy simples, pero otra forma de acceder a ChatGPT sería a través de los plugins. A ver, por ejemplo, estos son los plugins que yo suelo utilizar. WebPilot es un plugin que nos permite salir a Internet, buscar en páginas web y alguno más. Pero la respuesta sería no y sí. O sea, podemos hacer que salga a Internet. O si no, siempre podemos ir, copiar la información y pegársela. Copiar la información de una página web y pegársela. Perfecto. Luego tienes en el chat, tienes a Encarna, que además ha levantado la mano. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Qué opino de APRM, que ya tiene miles de prompts redactados para utilizar? Si no recuerdo mal, esto era una extensión de Chrome Encarna, que era una capa por encima de ChatGPT, que yo al respecto de eso, todo lo que sea para manejar prompts y para organizarse, estructurarlo, es una extensión. Gracias. Sí, lo llegué a utilizar. He utilizado casi todas las extensiones de Chrome para esto y ninguna me ha convencido. Por lo general, todas las que tienen todo este tipo de extensiones y herramientas que tienen prompts, igual que lo que encontramos en Twitter, son prompts muy básicos. Esos prompts de 1 o 2 líneas, eso por lo general pues no suele servir para demasiado. En este caso, esta extensión no la recuerdo con exactitud, pero vamos, en esa línea las he probado casi todas y ninguna me ha llegado a enganchar ni a hacer la vida más fácil ni a aportar el valor necesario. Utilizo ChatGPT tal cual como viene y por otro lado estoy intentando crear una herramienta que me ayude a gestionar los prompts. Hay que currárselos mucho siempre los prompts. Yo los últimos meses he escrito más que... Los últimos 8 meses he escrito más que seguramente los últimos 10 años prompteando. Os lo puedo garantizar. Pero gracias por tu pregunta, encanta. Alberto pregunta que ha observado que utilizas el inglés y el español para dirigirte a ChatGPT. Perfecto. Muy buena pregunta, buena observación. Sí, yo por lo general prefiero interactuar en inglés con ChatGPT y fíjate que decía que yo con el inglés no me llevo especialmente bien, pero lo que he notado, puede ser una percepción mía, es que con el inglés se suele manejar mejor. Es un tema un poco subjetivo, pero me parece que tiene un poquito más de calidad. Entonces, como es multidioma, no hay ningún problema. Yo empiezo en inglés y luego, si necesito copiar y pegar algo o alguna cosa que no me aclaro con el inglés, se la pongo tal cual en español. Luego sí que es importante definir en qué idioma quieres obtener el output, si lo quieres en inglés o en español. Y ahí tenemos que tener en cuenta que yo por lo general no le suelo decir genera el output en español, le suelo decir genera el resultado o ejecuta la tarea en el idioma de la población de España, ¿vale? Para que no utilice un español que esté alejado, en este caso con el de España, que es el que yo utilizo. A ver, ¿alguna cosita más? A ver, Encarna pregunta, ¿qué hacer para que no te mande 14 versiones de lo que has pedido que redacte? Últimamente eso me pasa. ¿Qué querría decir 14 versiones de lo que has pedido que redacte? ¿Por qué 14 versiones? De normal, ChatGPT, lo que pasa es que te va a generar una versión, a menos que le pidas 14 versiones. Quizás no entiendo la pregunta. ¿Vale? Le pides una publicación. Y te manda otra y otra. Ostras, pues qué curioso. No lo entiendo.
redacta de diferente manera. Bueno, eso puede ser un buen caso de uso. Genera, no 14, porque complica un poco las cosas, pero a lo mejor sí 3. Genera una versión en un tono formal, genera otra en un tono más informal y otra en un tono amigable, por ejemplo. Y eso es bastante ideal, ya que estamos, aprovechemos nuestro prompt y explotémoslo. Sí, mejor pedirle 3, 5, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la tarea. Yo qué sé, si necesitas ideas y son cortas, pues pídele 10 ideas diferentes, unas que vaya aumentando el nivel de creatividad, por ejemplo, que al final es que nos va a hacer caso a todo. Entonces, simplemente es encontrar o aplicar la creatividad, ¿no? Para explotar y retorcerlo un poquito más. Y de hecho, una nota importante, cuanto más le exijáis o cuanto más capacidad computacional necesite ChatGPT para ejecutar la tarea, mejor resultado tendrá, ¿vale? Si le pedís algo muy simple, va a ser muy vago y va a ser un resultado muy malo. Si le forzáis a que tire de memoria gráfica de las tarjetas de Nvidia y estas cosas que utilizan, va a funcionar mucho mejor. Y María José, no, Bing no lo... pregunta María José si he trabajado con la IA de Bing. No me gusta nada, nada, nada Bing. Lo probé cuando salió, no, pero me niego a trabajar. Es posible que haya cambiado y que ahora funcione espectacularmente bien, pero no me gusta nada. Prefiero ChatGPT, si tengo que salir a internet a través de un plugin lo hago, pero lo tengo instalado y punto, no nada más allá. A mí me preguntaba si conozco Perplexity AI. Sí, lo conozco, no lo he utilizado y efectivamente está muy bien conectado a Internet y proporciona, como dice Javi, las fuentes de información, donde los encuentra y de esta forma se puede utilizar. He conocido a varias personas, yo no le he dedicado tiempo, pero sí que tengo buenas referencias. Ya son varias personas que me han hablado bien. Yo simplemente lo he ojeado, pero no he profundizado, no te sabría decir mucho más de Perplexity. Y Giancarlo pregunta si he probado afinar las variables de ChatGPT en los prompts, por ejemplo, la temperatura de los resultados. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vale, esto es una respuesta complicada, el tema de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura, de alguna forma, es un valor entre 0 y 2 que no está disponible, ahora os cuento lo que es, que no está disponible en ChatGPT como tal, ¿vale? Pero cuando utilizamos lo que os decía antes, GPT, es decir, el modelo que hay por detrás de ChatGPT, cuando utilizamos GPT, por ejemplo, a través del API para integrarlo en un servicio, en una herramienta, en una aplicación, es un parámetro importante que hay que definir. Y la temperatura, para que lo entendáis, si le damos una temperatura de 0, va a hacer algo muy, muy, muy básico y súper predecible, ¿vale? Porque al final ChatGPT funciona a base de predicciones. Esos textos no los ha pensado él ni nada, simplemente va a su base de datos y entre toda la información que tiene la regurgita, la mezcla y nos la devuelve de la forma más probable que sea para la tarea que tiene que hacer. De manera que si le decimos temperatura 0, va a hacer algo súper estándar. Si le decimos temperatura de 2, se raya, describe 2 palabras y se pone a hablar en un idioma, empieza a utilizar caracteres rarísimos. Yo suelo utilizar un 0, dependiendo de la tarea, ¿vale? Cambia mucho, pero entre 0,2 y 0,7, dependiendo de lo que sea. Más allá de 1 no paso nunca, porque ya se empieza a liar. Pero esto, el equivalente a utilizar temperatura, que se puede utilizar los parámetros y las variables en ChatGPT, pero una forma más fácil es decirle, sé creativo, sé muy creativo, sé súper creativo. Y ahí lo que estamos haciendo, o como lo entiende ChatGPT, es como, vale, me está aumentando la temperatura. Es otra forma de aplicarlo. Y gracias, Giancarlo, por la pregunta. De Luis, ¿dirías que ChatGPT es útil para tareas de recopilación de datos y sistematizar procesos, pero no tanto para tareas creativas? Sí, no. Es decir, es muy útil para recopilación de datos y sistematización de procesos, sin ninguna duda, y funciona muy bien, pero para tareas creativas también. Es decir, ¿qué son tareas creativas? Pues no lo sé. Cosas que yo lo suelo utilizar
ayúdame a generar analogías para este tema o ayúdame a crear un storytelling para contar esta historia de una forma que resulte más interesante. Y en ese tipo de procesos, si están bien contextualizados, tenemos bien definido el prompt, suele funcionar bien. No, es una falsa creatividad, pero a efectos prácticos es creatividad, funciona. Y diría que también sirve para este tipo de tareas. Gracias, Luis. Con ChatGPT Plus, dice Juan, ¿se tiene acceso a la API del mismo o son productos distintos? Personalmente uso mucho ChatGPT para generar respuestas en perfecto inglés británico o americano, explicándole lo que quiero decir en español. Pues muy bien hecho. Es que a nivel de traducción o a nivel de... mira, ChatGPT, quiero que realices esto, le pasamos un buen prompt y le decimos el output en perfecto inglés británico y lo va a clavar. O sea, ya lo de Google Translate y este tipo de herramientas, yo ya no las utilizo. A no ser que quiera traducir una palabra y solo una palabra, una frase a lo mejor y soy más rápido abriendo el Google Translate que ChatGPT, que a lo mejor tiene que cargar si no lo tuviese abierto, ese tipo de escenarios, pero sí. Y respecto a la API, en realidad la API se gestiona desde la plataforma de OpenAI. Y esto no sería, no lo sé porque yo desde que puedo utilizo el Plus, desde que se puede pagar por él, lo utilizo. Diría que no es necesario pagar para poder utilizar la API. ¿Por qué? Porque tú al final vas a pagar, estos son algunas pruebas, céntimos, cuesta relativamente poco, pero esto es lo que vamos a pagar. Cada petición a la API para poder utilizar ChatGPT, para podernos conectar o integrarla con un producto o servicio nuestro, nos van a cobrar por la petición. 0,00 algo, pero unas cuantas peticiones, pues son unos centimillos. Entonces no es necesario pagar, casi seguro, no 100%. Vale. Giancarlo dice preguntaba, gracias Juan, que si me ha ayudado a reducir en parte las alucinaciones o no tiene nada que ver. Lo de la temperatura, no, diría que no tiene nada que ver. Al final va a alucinar, pero alucina de otra manera. Las alucinaciones de GPT, al final sucede poco parecido al cerebro humano en esto sí, que a veces pues, nos rayamos o nos preguntan algo y contestamos otra cosa que no tiene nada que ver porque estamos pensando en nuestras historias, ¿no? ChatGPT le sucede un poco lo mismo de vez en cuando y por eso hay que supervisar y por eso os decía, empezar con tareas que sean de vuestro dominio, porque vamos a tener siempre que valorar y juzgar el resultado y revisarlo ante todo, entre otras cosas porque puede alucinar y puede darnos información completamente que no tenga nada que ver y no nos va... Es que no duda, ChatGPT no duda nunca. Él ante la duda tira por donde le parezca más conveniente. Entonces, hay que asegurarse de que nos va a dar un resultado que es el que le pedimos. Para evitar que alucine, si lo practicáis os daréis cuenta, cuando suele ser más habitual que alucine cuando le estamos metiendo muchos tokens o mucho texto, es decir, textos muy, 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 muy largos que rocen casi el límite y después de una iteración le volvemos a meter otro, ahí es más posible o más probable que alucine. Yo últimamente no me estoy quejando con las alucinaciones de GPT-4, o sea, hace tiempo que no me alucina, alguna contada excepción, pero no estaría relacionado en este caso con la temperatura directamente. Gracias. Vale, muy bien, Javi. Sí, se te ve muy seguro de las respuestas que te da ChatGPT. ¿Sabes que se dice que en ocasiones puede dar respuestas erróneas? ¿Cómo confirmas que la respuesta a tu prompt es correcta y no ha tocado la respuesta mala? Muy buena pregunta y es justo lo que estaba comentando. Siempre, siempre, siempre revisar, pero de la misma forma que haríamos con cualquier otra herramienta que estemos utilizando. Solo que en este caso más, porque puede o bien alucinar o puede inventarse las cosas o puede habernos entendido mal o podemos habérselo dicho mal y él nos da una respuesta que para él es coherente y muchas veces también ese es el caso. No, yo siempre
no estoy tan seguro de las respuestas y a veces hace falta iteración y siempre, siempre, siempre revisión. Vamos, sobre todo cuando luego si estamos pidiéndole publicaciones para redes sociales o un artículo para los textos de una página web, etcétera. Hay que revisarlo muy, muy, muy bien, lógicamente, pero es lo mismo como si se lo pidiésemos a un experto, nos lo pasa, no se nos ocurre publicarlo tal cual, aunque se lo haya pedido un copywriter que haga una tarea determinada, pues cuando me la entrega, lo reviso, si está todo ok y me parece bien, lo publico, si hay algo que falla, le vuelvo a pedir que, oye, esto no me gusta, esto no me cuadra, o no, es que te has equivocado completamente, no era lo que te había pedido, pues un poco de la misma manera, o sea, seguridad en realidad. Estoy seguro de que hay que revisar, eso es lo único que podría decir. Y creo, a ti, por preguntar, Javier. Sí, luego tienes preguntas y respuestas. Has ido ya respondiendo a bastantes de las que habían. Y bueno, no sé si tienes ahí dos de Carlos, creo que algunas has comentado ya. Sí, la de Bing la hemos comentado ya. Me niego rotundamente a utilizar Bing y ojalá alguien me pudiese convencer de lo contrario. Y respecto a la recopilación de datos o localización de servicios, si no estás conectado a Internet, ¿puedes especificar cómo lo podemos usar? Sí, claro. De hecho, si puedo, os lo enseño. Webpilot, venga, ya que estamos. Es muy posible que no funcione, pero, por ejemplo, le vamos a pedir una cosa guay que tienen, bastante práctica y tienen los plugins de ChatGPT es que yo no le estoy diciendo qué plugin tiene que utilizar. Ahora mismo tengo varios plugins activos, pues uno que sirve para leer PDFs, otro que sirve... vale, pues este es de... Ah, sí, es de TikTok. Webinar, cómo utilizar TikTok para posicionar tu marca. Esto es un webinar antiguo pensaba que le estaba pasando el mío y aquí está el resumen. Es tan fácil como esto que habéis visto. Le pedimos, le damos la URL y automáticamente ya sabe que tiene que utilizar ChatGPT, Webpilot, ¿no? Que es el plugin que te permite scrapear o leer el texto de una página web. Por detrás lo que está pasando es esto que veis aquí, que coge y todo el contenido posible que es capaz de encontrar en la página web, se lo pasa y aquí ya actúa ChatGPT para generarnos el resumen. Le podríamos decir, podríamos seguir esta conversación y pedirle muchas más cosas, ¿no? En este caso fue un resumen, pero se utiliza de una forma tan sencilla como la que acabáis de ver. Y me parece que no hay más preguntas ya, Begoña. No, en principio, bueno, ahora creo que acaba de entrar ahora Alberto en el chat. Ajá. Alberto, emprendedor. Hola, Alberto. Si un artículo o una entrada del blog está redactada por ChatGPT, ¿podemos considerarnos los autores de los mismos? ¿Y si fuera un libro? Vale, buena pregunta. Yo te devolvería la pregunta. Si hacemos una proyección financiera de nuestra empresa y sacamos unos cálculos y para el año 2024 deberíamos estar facturando no sé cuántos millones y con un crecimiento del tanto por ciento, porque es lo que nos dice el Excel, ¿el autor de esas proyecciones financieras sería Excel o seríamos nosotros? Para mí somos nosotros, que al final somos los que estamos detrás de la herramienta. Es decir, y esto es una anécdota curiosa que me pasó hace un tiempo, pero con un antiguo compañero, con un excompañero, que presenté como un documento. La verdad es que estaba bastante bien y este compañero sabía que yo utilizaba ChatGPT y me dijo, bueno, pero eso no lo has hecho tú, eso lo ha hecho ChatGPT.
Y digo, sí, y ese Word que has hecho tú de 10 páginas lo ha hecho el Word y no lo has hecho tú. Es exactamente lo mismo. De hecho, no, ese documento es mío porque le he dedicado 2 horas a frontearlo, he buscado el contexto, he buscado la mejor forma de llegar a esto y al final el output yo lo considero mío. Me he apoyado en la herramienta, en este caso en ChatGPT, pero cuando me tengo que apoyar en Excel, me apoyo en Excel. Cuando tengo que utilizar una calculadora, utilizo una calculadora. Y cuando necesito cualquier otra herramienta, uso otra herramienta. El output al final es lo que nosotros, a través de la herramienta, seamos capaces de, aplicando toda nuestra creatividad, inteligencia y todas nuestras capacidades vertidas en la herramienta para generar un resultado que sea bueno, ¿no? Yo al menos lo considero mío, todo lo que hago, lo considero muy, muy mío. Si escribiera un libro, lo consideraría un libro mío, porque yo le estaría constantemente dando las instrucciones y diciendo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de qué forma, y lo que pasa es que es una tarea que delego a, en este caso, ChatGPT. Espero que te haya podido contestar. Gracias a ti, Alberto. Fran, arriba habéis quedado a Belén. Sí. A ver, a Belén. Que creo a que Belén. sí. Vale. Gracias a ti, Belén. ¿Puedes hablar un poco más de los plugins? Claro. Ya que estamos, nos venimos aquí. Vamos a hacer un refresh. Los plugins, en definitiva, tienen un gran problema. A ver si os lo puedo enseñar. Se me ha quedado el zoom. Vale. Tiene el gran problema ahora de que no cargan, pero decía, hay más de, creo que llevan por 500, 600, una cosa. Entonces resulta complicado de utilizar. Yo en mi caso utilizo de normal, a ver si puedo enseñaros otro interesante. Sabéis que ChatGPT no tiene la capacidad de realizar gráficas. Muestra un diagrama de flujo de marketing B2B para lead generation. Creo que lo tengo activado, el que os comentaba. Vale, y os enseño un ejemplo muy rápido, pero los plugins al final son bastante prácticos, al menos conocer los 3, 5, 10 que pueden resultar útiles. A mí me resulta muy útil poder consultar a una web y sobre todo poder consultar a un PDF. Es brutal, le podemos pasar un PDF de 70 páginas y pedirle cosas como muéstrame el número de ocasiones donde se cita tal palabra, donde se habla de tal concepto. No sé lo que va a pasar porque esto es un prompt vago, muestra un diagrama de flujo, podría hacer lo que quisiera, pero fijaos, esto bien definido y con mucho más detalle podría ser muy interesante. Esto es sería un diagrama de flujos para generación de leads, para un proceso de marketing. No sé si estará bien o mal, pero este es otro de los plugins que suelo utilizar. ¿Y qué más tenemos por aquí que pueda ser interesante? Para poder interactuar con vídeos de YouTube funciona un poquito peor. Si el vídeo es corto va a ir bien, si el vídeo es muy largo, por ejemplo, un podcast de 3 horas, que estuve hace poco intentando utilizarlo, no funciona bien. Azure PDF es el que os decía de los PDFs y por lo general estos son los que yo suelo utilizar. Luego tenemos el de Zapier. No sé si conocéis Zapier, pero es una herramienta para automatizar procesos y para conectar herramientas, ¿no? Entonces, con esto de Zapier está bastante interesante porque podemos crear en una hoja de cálculo, añadir un nuevo ítem, escribiendo simplemente aquí en ChatGPT, genera un nuevo ítem para la tabla no sé qué, que lo tenemos en un Google Sheets, en un Excel, y de esta forma nos crea el ítem, por ejemplo, automáticamente, o busca en la tabla X el valor Y y nos devuelve ese valor. Entonces, Zapier nos conecta
a más de 5.000 aplicaciones como Notion, como Airtable, como Miro, que es lo que he utilizado para la presentación, etc. Y os digo, los plugins al final no han tenido la atracción que se esperaba de ellos, pero bueno, para ser la primera interacción están recogiendo mucha información, muchos datos y seguro que harán cambios rápido. Y mientras tanto, pues yo creo que hay algunos que aportan valor. Luego hay de viajes, para reservar viajes con Kayak, con Booking, o para pedir comida a domicilio, para hacerlo de una forma conversacional. Quiero pedir una hamburguesa, etc. Y bueno, hay plugins para todo. Dentro de poco ya serán más de 1.000 plugins, será difícil encontrar los buenos y tendrán que hacer como una especie de lo que es la App Store, pero en la Plugin Store de ChatGPT. María José preguntaba cómo se llama el plugin que conecta. Era el Web Pilot. Esto también también nos sirve con PDFs y datos. Datos serían, pues, por ejemplo, conectado a un Google Sheet. No lo he probado con ese tipo de elementos, pero sí, sobre todo con páginas web. Lo suelo utilizar. Seguramente si le pasara un PDF, no sé si se me conectaría este, me parece, porque ya es algo que he hecho y ha sucedido así. Fran, perdona, nos había quedado arriba María José Huerta, no eres muy de Bing, pero dice que una ventaja que ha encontrado al usarlo es que te da referencias bibliográficas y dónde ampliar información. Cierto, sí, eso es verdad y puede ser útil a lo mejor para ese tipo de casos de uso, ¿no? Para que comenta María José, para encontrar varias referencias sobre un tema y en vez de ir a Google, buscar y empezar a abrir pestañas con todos los resultados que tenemos, pues podríamos ir a Bing y obtener esas referencias de una forma más rápida o más efectiva. La verdad es que es interesante. No lo suelo utilizar porque no estoy acostumbrado, no lo tengo en mente y lo hago de otra manera, pero sí que es verdad, puede ser útil. Gracias. Y luego Juan nos dice que es importante resaltar que hay que activar estos plugins en la cuenta, que están en beta. Hay que activar esos plugins en la cuenta, por supuesto, que eso es tan simple, tan fácil como venir aquí. ¿Dónde está? My plan no. En Settings, las Beta Filters y activarlo. Eso cuando somos usuarios de pago, pues sí, importante para poder utilizarlos, hay que activarlos y cuando los activamos hay que venir aquí y elegir los que queremos. Primero hay que ir al Plugin Store al Marketplace y después, en función de lo que vayamos a hacer, activar unos u otros si sabemos lo que vamos a hacer y tener activados otros. Yo, por lo general, casi todo lo hago sin plugins. ¿Por qué? Porque en realidad creo que cuando utilizas un plugin, no sé si hay confirmación sobre esto, pero cuando utilizamos un plugin, estamos utilizando una versión de ChatGPT un poco inferior, la 3.5, porque devuelven muy rápido, las respuestas no son tan inteligentes. Aquí hay un salto equivalente a nuestro coeficiente intelectual importante, entre la 3.5 y la 4. Yo la 3.5 la utilizo para cosas muy básicas, la utilizo bastante, y la 4 es para cosas guays. ¿Por qué? Porque la 4 tiene un límite. Y los plugins, no hay confirmación de esto, en teoría utilizan la 4, pero yo tengo la sensación siempre de que están utilizando la 3.5. Entonces, para hacer un resumen, para decirme lo que hay en esta página web, para que me destaque la información más importante, etcétera, funciona genial. Pero por lo general el modelo estándar, el default, es el que mejor funciona. Gracias, María José. Luego preguntan por qué tienen que poner el número de móvil para usarlo. Bueno, no lo recuerdo porque hace mucho que me suscribí. Sí que es verdad que en ChatGPT, y esto es además recomendable, la validación de 2 pasos.
en 2 pasos. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, cada vez que me conecto a ChatGPT, cada vez que pierdo la sesión y se me desconecta, cuando hago el login otra vez para acceder a ChatGPT, me pide un código que tengo que venir al móvil y con una aplicación que se llama Authenticator, me aparece un numerito que se lo tengo que introducir. Seguridad. Y es importante porque hay información que no estaría bien que llegara a terceras personas, ¿no? Entonces, esa medida de seguridad entiendo que de alguna forma ChatGPT, si nos pide el móvil, es porque nos enviaría un código de verificación, igual que te envía confirmación de email, pues también te envía código de móvil para tener como mucha más seguridad y que podamos estar más tranquilos. Una medida de protección, creo. Bueno, me encanta que interactuemos aquí todos. Juan le responde que seguramente por ahorro, para evitar que uses 1000 cuentas de mail y por seguridad, por supuesto, como has comentado, Fran. Podría ser, bien apuntado, Juan, sí, es verdad. A lo mejor porque cuentas de emails tenemos muchísimas cada uno, o podemos tener infinitas, pero números de teléfono habitualmente solo tenemos uno. Bien apuntado. Y bueno, por el momento no... sí, ya me parecía a mí. Bueno, muchas gracias de todos. 1000 gracias a nosotros también y a Fran, y un webinar de lujo. Sí que es verdad, yo también me he quedado con ganas de más. Seguro que nos veremos muy prontito, Fran. Muy bien. Más Pues información sobre esto. Sí, encantado de haber participado aquí y muchísimas gracias a todo el mundo por las preguntas tan interesantes. Claro, ya lo he puesto en el chat alguna vez, pero bueno, mañana os enviaremos un mail con la presentación que nos ha ofrecido Fran y con el enlace al vídeo de la sesión, ¿de acuerdo? Y nada, gracias a todos por estar aquí esta tarde de julio. Bueno, chao. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.